la posibilidad de hacer un uso regulado de porte y uso de armas de fuego como una manera de pues combatir la delincuencia y la inseguridad que hay en nuestro país. Stalin Zacoto pues se conecta a esta hora con nosotros y lo hemos invitado en otras ocasiones por su posición a favor del porte y uso de armas de fuego por parte de civiles. Stalin, buenos días y bienvenido a Vis a Vis con Yanely Nostroza. Gracias, buenos días, Janet. La decisión que ha tomado en este momento el gobierno era una exigencia que tenía por parte de la sociedad ecuatoriana y además porque fue una de sus promesas de campaña. En este sentido, tenemos que ser claros. Al derogar el decreto 749 del año 2011, a través de este nuevo decreto, lo único que se ha hecho es dar la facilidad y la flexibilidad para que los ciudadanos podamos acceder a tener los permisos correspondientes. ¿Para qué? Para poder tener y para poder portar los armas de fuego, los que demuestren que tienen las capacidades y que cumplen con los requisitos. En este sentido, es muy importante dejarlo claro. No es un libre porte de armas, no, señor. Lo que se ha dado es la posibilidad para que quienes cumplan los requisitos fundamentales que van a estar establecidos en el mismo decreto y en las normas pertinentes puedan acceder al permiso de porte y o de tenencia de armas. Ahora, esa decisión, Stalin, también parte por otros análisis. Por ejemplo, si las personas que finalmente logren obtener ese permiso para portar el arma podrán aportar, valga la redundancia, en el combate a la delincuencia. Es decir, si vamos a ver reducidas las cifras de ataques de la delincuencia organizada en este momento porque 1, 2, 100 o 1000 tienen un arma en la mano. No sé si lo uno corresponde a lo otro. Ya los análisis están haciendo de que, pues, a la final no va a pasar nada y más bien vamos a poner más en riesgo a la población. A ver, varias precisiones. Primero, en seguridad hay dos conceptos que tienen que tenerse en consideración. Primero, el de seguridad dirigida y el de seguridad integral. En seguridad dirigida, el responsable o los responsables de dar seguridad a un grupo o a un segmento de personas, ¿quiénes son? Es un estamento o un grupo de personas determinados. En seguridad integral es un concepto mucho más amplio. Dentro de este concepto, todos los involucrados tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Esa es la primera situación que debemos tener como marco teórico. Lo segundo es que cuando, mire, los entes delictivos se mueven y operan dependiendo de los rangos o los niveles de disuasión que existan. ¿Qué es lo que va a suceder? El delincuente en este momento va a pensar 2 veces antes de actuar. ¿Por qué? Porque no va a saber si en el momento en que actúa puede estar dentro de ese local o dentro de ese comercio o en la calle mismo una o varias personas que tienen permiso para portar armas, que están bien entrenados y que les pueden, que pueden aplicar una legítima defensa para ellos mismos o una legítima defensa a favor de un tercero. Y entonces usted va a darse cuenta que los índices de violencia con arma de fuego van a bajar de manera paulatina. ¿Por qué? Porque el delincuente ya sabrá que no es que puede laborar o entre lo que ellos dicen trabajar libremente, sino que van a estar, digamos que amenazados ante la posibilidad de que exista una persona con armas. Ahora bien, tome en consideración que en el decreto se ha determinado que para obtener el permiso de porte de armas deberán rendir algunas pruebas que demuestren que son diestros, que van a poder hacer un uso responsable de su arma. Eso es lo más importante del decreto, porque finalmente vamos a poder nosotros contribuir a generar el ambiente seguro
que tanto lo requerimos en este momento en la sociedad. Ahora, pero eso también pasa por algunos, un proceso, digamos, un detalle, y algunas prevenciones o previsiones de lo que sucede en nuestro país. Vamos con la obtención de permisos. Hablamos hace un momento con un representante, con miembro de la Flaxo, que ha cuestionado duramente esta decisión por parte del presidente de la República y ha puesto como argumento, entre muchos otros, que la obtención de permisos, es decir, el pasar el examen psicológico, por ejemplo, que es un requisito para poder tener un arma en la mano, va a estar a cargo de un ministerio totalmente cuestionado por la corrupción que existe allí dentro, y es el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo podemos confiar que realmente se le entregue el permiso o esta luz verde a las personas que teóricamente están aptas para usar un arma porque psicológicamente pues han pasado la prueba, cuando esa posibilidad y ese permiso, ese análisis va a estar en manos de un ministerio pues que se ha catalogado o ha demostrado que dentro de su organización, no todos, pero hay muchos corruptos? Solamente pusieron como ejemplo el tema del CONADIS, el tema de los carnets de discapacidad. Los carnets de discapacidad están en manos de todos, menos de los discapacitados. Mire, yo no me voy a convertir en un defensor necio de las políticas del gobierno nacional. Lo que sí yo le puedo decir es que nosotros como ciudadanos tenemos que creer en la legitimidad de los documentos que pueda emitir el sector público. Pero aquí no solamente entra el sector público, pues también tenemos que ver que va a haber una base de datos en la cual va a estar relacionada con la función judicial para determinar que las personas que quieren el porte y tenencia de porte de armas no hayan estado involucradas en hechos de violencia o en hechos delictivos. También tenemos el informe que va a emitir la misma Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y desde luego está el tema del profesional de la salud médica en cuanto a su estado psicológico, para determinar exactamente cómo es. O sea, es que hay muchos elementos. Estamos viendo única y exclusivamente un problema y de carácter particular. Mire, tú sabes perfectamente, Janet, sobre el tema del porte de armas se han lanzado muchas hipótesis y desgraciadamente sobre este tema está opinando personas que, en primer lugar, con el respeto que se merecen, pueden ser que sean especialistas en otra cosa, pero de seguridad no saben nada. Mire, yo siempre que voy a este tema de foro, yo lo primero que les digo, bueno, dígame qué es lo que usted entiende por seguridad, dígame qué entiende usted por sistema de seguridad, y desde ahí vamos partiendo para poder conceptualizar correctamente el tema de lo que estamos viviendo. Ese es el gran problema. Entonces, sobre el tema también en este momento comienzan a opinar una serie de personas que tienen una gran trayectoria de carácter académica, pero que de seguridad en muchas ocasiones no conocen. Manejan estadísticas que son sesgadas, manejan estadísticas que no son serias. Yo les invito a revisar las estadísticas que tenemos del Brasil. Cuando el presidente Bolsonaro flexibilizó el permiso para el porte y la tenencia del arma, los niveles de violencia en Brasil bajaron, y bajaron radicalmente. Pero yo les pido que cuando vayan a hablar de estadísticas, como es el caso de Brasil, vayan a las fuentes oficiales. Y ahí vamos a determinar que este tipo de procesos sí da resultados y da buenos resultados. ¿En qué nivel bajó la violencia en Brasil, según las cifras oficiales? En más del 50%. En más del 50%. ¿Por qué? Porque finalmente, mire, Janet, yo le pregunto una situación. Si el modelo de prohibir el porte y la tenencia de armas es tan bueno, ¿por qué desde el 2011 al 2023 subió tanto el número estadístico en el Ecuador de las muertes violentas por armas de fuego? Significa que el modelo fracasó. Y si el modelo fracasó, es un modelo que tiene que ser cambiado. No podemos estar pensando que tenemos que mantenernos con un modelo que ya fracasó. ¿Por qué? Porque hecha la norma, hecha la trampa. Los delincuentes ya se dieron cuenta que no había controles suficientes.
Y como no habían controles suficientes, ellos se armaron. Y no solamente que se armaron en las calles, se armaron hasta en las cárceles. Y entonces entramos en un proceso de descontrol. Ahora bien, si usted me pregunta, si ya tenemos ahora, para armar el sistema de seguridad, ya tenemos el elemento humano, ya tenemos el elemento técnico, ¿qué es lo que falta trabajar? Falta trabajar en las normas. ¿En qué parte de manera específica? Primero, vea, en la fiscalía. Los fiscales tienen que sintonizarse con la necesidad del pueblo ecuatoriano y que se dejen de estar romantizando cada vez que capturan a un delincuente y que lo llevan ante el juez y que finalmente lo único que piden son medidas sustitutivas. Y hay que trabajar también para que se apliquen las normas y que las apliquen ¿quiénes? Los jueces, pues. Porque los jueces también vienen en este momento, jueces, entre comillas, garantistas sí, de los derechos de los delincuentes, y finalmente dicen, oiga, es que la prisión preventiva es de última ratio y por eso no se puede hacer. No puede ser posible que de 150.000 intervenciones que ha tenido la policía en el último año, yo le pregunto, a ver, 150.000 intervenciones, imaginémonos que hay por cada intervención un detenido, tan solo uno. Yo le pregunto, ¿dónde están los detenidos? Porque finalmente la población carcelaria, si usted le pregunta al SNAI, le sigue diciendo que es entre 36.000 Sí. y 37.500 PPLs. Entonces yo le pregunto, ¿dónde se fueron los detenidos de las intervenciones? El trabajo de la policía finalmente se ve diluido. ¿Por qué? Porque fiscales y jueces no están haciendo su trabajo de una manera adecuada. Pero ahora esa es la realidad, Stalin, esa es la realidad precisamente, esa es otra arista que se está cuestionando. Hay varias aristas. Una es pues, la posibilidad de que haya corrupción en la otorgación de esos permisos. Otra es la falta de una reforma legal, porque en este momento una cosa es el reglamento, pero la ley sigue diciendo que si uno le dispara a otra persona y no es policía o no es militar, uno se va preso. No, entonces, la ley no dice eso, Janet, permítame, disculpe que le corrija en ese sentido. La ley establece que la legítima defensa tiene que reunir 3 condiciones: la agresión actual e ilegítima, la falta de provocación por parte del que se defiende y la racionalidad del medio empleado. Y la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendida como la capacidad y la posibilidad de hacer uso de un elemento, sea esto arma de fuego o no, para defenderse. Y ojo con esto, porque hay muchos académicos que confunden el término de racionalidad con proporcionalidad. La proporcionalidad está señalada ¿para quiénes? Normalmente para los elementos que están en el refuerzo de la ley. Pero para el ciudadano común y corriente, lo que existe y lo que se debe aplicar es la racionalidad del medio empleado. Y en este sentido es importante, por eso yo le decía que los fiscales tienen que portarse serios y comenzar a hacer su trabajo y hacerlo bien. Y los jueces también, y sintonizarse y leer un poquito sobre lo que es la legítima defensa, ¿sí? Legítima defensa a favor de un tercero y legítima defensa privilegiada. Y eso hay que entenderlo mucho más, porque en este momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Que policías que están entrenados, que pues tienen la misión y la función, la obligación de proteger a los ciudadanos, estén en donde estén en funciones o estén francos, pues hemos visto que actúan en cualquiera de las dos circunstancias, disparan a los policías, disparan a los delincuentes y terminan emproblemados con la ley, encarcelados y sancionados, sentenciados a 3, 4, 5, 10, 15 años de cárcel. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasará con un ciudadano común y corriente que no sabe hacer uso de ese arma y que la posibilidad de que cometa un error, como por ejemplo disparar por la espalda a alguien que lo atacó, termine él siendo el preso y el delincuente libre? Sí, es que tome en consideración que aquí hay dos condiciones que son interesantes que usted las ha indicado, Janet. En primer lugar, la legítima defensa es legítima defensa, no es legítimo ataque. Es decir, yo utilizo un arma
para repeler la amenaza que tengo sobre mi vida o para precautelar los bienes, mi patrimonio. Perfecto, esa es la primera condición. Y la segunda condición es que, mire, y en eso tenemos que ser también muy claros y hay que ser serios. Yo para defenderme puedo hacer 1, 2, hasta 3 disparos con arma de fuego. Pero si yo, una vez que ya he repelido el ataque, voy y le descargo toda el arma de fuego al delincuente, discúlpeme, ya no hay pues una legítima defensa, ya hay un acto de venganza. Es por eso que las personas que obtengan tanto el permiso de tenencia como el porte de armas tienen que ser evaluadas psicológicamente y tienen que ser evaluadas en que si son diestros o no para poder portar un arma. Si no cumplen esos requisitos, simplemente no lo obtendrán. Imagínense, yo quiero ser piloto de aeronaves, pero si yo al momento que estoy rindiendo el examen no lo paso, yo puedo querer, pero desgraciadamente no lo voy a obtener ese permiso. Y esto va a ser igual en el tema de las armas. Y en todo caso, tenemos que dar un voto de confianza a las instituciones que se les ha planteado y a la política del gobierno, porque finalmente, al menos, aunque sea de manera tardía, estamos viendo que ya tenemos definido al menos una política frontal y directa por parte del Ejecutivo en lo que es la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones y cuál va a ser la respuesta que tenemos que ver. Ahora bien, es importante que el ministro del ramo se deje de estar acompañando a los policías a sus ruedas de prensa y en cuestiones que no tienen nada que ver. Él tiene que dedicarse en este momento, primero, a hacer coordinaciones con el Consejo de la Judicatura para hacer que los jueces se sintonicen con esta nueva política, hacer coordinaciones con la Fiscalía General para hacer que los fiscales trabajen de manera seria y hagan su trabajo de manera correcta, porque recuerde que la investigación, el titular de la investigación es el fiscal, ¿sí? Que comience a hacer reuniones con Defensoría Pública para sintonizarnos en lo que queremos y qué queremos lograr. Tan solamente así vamos a salir de este tema que es una crisis de inseguridad que vivimos en el Ecuador. Sí, Stalin, muchísimas gracias. Está muy clara su posición y como digo, esta es una noticia, una información que todavía está en desarrollo, por lo cual creo que vamos a medida que conozcamos cuáles son los detalles y los cambios, las reformas que alrededor de esta medida proponga el gobierno nacional, entonces podremos seguir analizando si son convenientes o inconvenientes, o si son flojas o completas, o qué les falta o qué les sobra a esas medidas que se vayan tomando. Gracias, Stalin, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet, por tenerme en consideración. Que tenga buen día. Gracias a usted también. Priscila, voy contigo rápidamente para pasar mi último diálogo.